Saludamos en este momento a los anfitriones de esta casa. En primer lugar, al ingeniero Gustavo Álvarez, PhD, rector de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes. La doctora Corona Gómez Armijos, PhD, vicerrectora general, fundadora de Uniandes y presidenta del patronato. En este día tenemos el honor de contar con la presencia de una de las personalidades más importantes en el quehacer del derecho y la justicia en nuestro país. Le damos la bienvenida cordial al doctor Iván Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Seguidamente, saludamos la presencia de una persona que ha estado siempre junto a las instituciones comprometidas con la seguridad, demostrando valentía, compromiso y determinación para proteger a la ciudadanía y garantizar su seguridad. Damos la bienvenida al señor ministro del Interior, ingeniero Juan Zapata. Tenemos también el gusto de presentar y dar la bienvenida a quien representa uno de los pilares del orden social, representando al Estado como autoridades que trabajan y actúan con estricto apego a la ley. Saludamos al general de distrito Fausto Salinas, comandante general de Policía del Ecuador. Es el delegado que en este instante nos dan a conocer, es el general Giovanni Ponce. Sí, un aplauso para él, por favor. La razón de esta convocatoria tan selecta, con personalidades importantes que están presentes hoy, es la presentación de la excelente obra Hacia un Consejo de Estado en el Ecuador. Saludamos la presencia del doctor Patricio Secaira, juez de la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador. De la misma manera, damos la bienvenida a todos los señores jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia que están presentes en esta tarde. Al señor gobernador de la provincia de Tungurahua, autoridades nacionales y locales, académicos y autoridades de nuestra universidad, a la señorita presidenta del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia, invitados especiales y público en general. Reciban una cordial bienvenida a nombre de nuestras máximas autoridades de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes. Ingeniero Gustavo Álvarez, PhD, rector, y doctora Corona Gómez, PhD, vicerrectora general, fundadora de nuestra universidad y presidenta del patronato de la misma. Uniandes se complace en presentar de manera oficial en esta tarde la obra Hacia un Consejo de Estado en el Ecuador, del doctor Patricio Secaira Durango, destacado jurisconsulto y docente de nuestra alma mater. Una obra que traza los caminos para que nuestros conciudadanos persigan una mejor sociedad que sea digna de nuestro Ecuador. Para iniciar el presente acto solemne, entonamos las sagradas notas del himno nacional del Ecuador.
decora, te aclamaron por siempre, Señora, y vertieron su sangre por ti. Dios miró y aceptó el holocausto, y esa sangre fue germen fecundo. Otros héroes que atónito el mundo vio en tu torno a millares surgir, a millares surgir, a millares surgir. Salve, oh patria, mil veces, oh patria, gloria a ti, gloria a ti, y a tu pecho rebosa, conservancia, tu pecho rebosa, y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir, y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Gracias a todos. Como lo refiere el prólogo de esta obra, la misma es un haber en la construcción de ese país diferente y distinto que los ecuatorianos pretendemos, ese país de justicia, de equidad, de solidaridad y honestidad. Enseguida tenemos las palabras de bienvenida a cargo del ingeniero Gustavo Álvarez, PhD, rector de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes. Doctora Corona Gómez Armijos, vicerrectora general de Uniandes. Doctor Iván Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Ingeniero Juan Zapata, ministro del Interior y querido coordinador de nuestras maestrías de seguridad. Delegado del general Fausto Salinas, comandante general de la Policía de Ecuador. Un saludo especial al doctor Patricio Secaira Durango, ex estudiante y docente de nuestra universidad, juez de la Corte Nacional de Justicia y autor de la obra Hacia un Consejo de Estado en Ecuador. Querido gobernador de la provincia de Tungurahua, autoridades nacionales y locales, directores de carrera, decanos de nuestra universidad, queridos estudiantes, invitados especiales, público en general. Permítanme expresar, asistentes al auditorio, que es gratificante para la Universidad Regional Autónoma de los Andes y para quien a ustedes se dirige, no hablar de la universidad y su presencia en el mundo, pero sí referirme a nuestra universidad, a la Uniandes, en su origen y propósito. La Universidad Regional Autónoma de los Andes no aparece en el contexto nacional hace más de 25 años como una empresa, o peor aún, como una inversión. Nuestra universidad se gesta desde la búsqueda del conocimiento para encontrar la libertad y la justicia, el porvenir y la transformación del ser humano en el vértice y el vórtice de la patria ecuatoriana. La patria nunca ha dejado de tener problemas, pues ellos son inherentes a su propia existencia. Pero esos problemas, sin respuestas, se constituyen en frustración para su pueblo, su porvenir y el bien común. Y ahí precisamente la Universidad Ecuatoriana y específicamente la Universidad Regional Autónoma de los Andes, cumpliendo el anhelo del pueblo para el que presta sus servicios educativos, cumpliendo la misión de la libertad y la cultura. Por ello, como Uniandes,
Anhelamos seguir en las sendas del progreso y conquistar para su pueblo mayor bienestar y mayor justicia. Deseamos, y esa es la visión y misión de nuestra universidad, nacida desde las grandes ideas de dos maestros de carrera, el doctor Gustavo Álvarez Gavilanes y la doctora Corona Gómez Armijos, contribuir a la solución de los problemas de nuestro Ecuador, de nuestra patria, encontrando un rumbo en esta encrucijada de tinieblas de la que ahora vive el Ecuador. He ahí nuestra presencia y nuestro compromiso. Seremos nosotros, los docentes y alumnos de la Universidad Uniandes, quienes digamos la palabra y tracemos la senda por el borde del abismo, para despertarnos de esta pesadilla lóbrega y torturadora, y desde las aulas, alumnos y profesores, investigadores, trabajadores y personal administrativo, abramos los ojos a la claridad de la aurora. Una universidad que solo cuestione a la patria y sus problemas jamás cumplirá con la razón de ser. La universidad cuestiona, pero a ella se le emparejan las propuestas y soluciones objetivas, serias y científicas, y entonces, solo ahí puede decir la universidad que cumple con sus propósitos. Como Uniandes, comprometidos con los problemas de la patria, con los fines del Estado y de sus ciudadanos, identificamos sus problemas y con ellos traemos su respuesta. Así, y por ello, la Universidad Regional Autónoma de los Andes entrega su tiempo a la formación de profesionales en diferentes áreas y a la investigación, pero no a esa investigación que llena los estantes de empastados que con el tiempo, amarilladas sus hojas, se pierden en el tiempo. Nosotros hacemos investigación y propuesta de la buena, de la seria, de la objetiva, de la trascendente. Por ello, una evidencia más dentro de las más de 4,000 publicaciones que hemos realizado es esta, dentro de las más trascendentes e importantes, la realizada por el profesor, por el doctor Patricio Secaira Durango, que sin duda, desde los derechos y el derecho, resolverá los problemas que se presenten entre ciudadanos y Estado. Y él, nuestro alumno y docente, desde su visión libre de conocimiento, de sabiduría, de libertad y justicia, con el aval de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, hoy hace su propuesta. Queda, señoras y señores asistentes, cumplido el propósito de la Uniandes de aportar con una verdadera vinculación con la sociedad la respuesta de un profesor a un problema de estructura y justicia del Estado. No descansaremos como universidad, como Uniandes, en seguir llegando con respuestas a la sociedad ecuatoriana a los problemas del Estado, del derecho, de los derechos, de la salud, de la nutrición, de la educación, entre muchos otros. Dedicamos el libro del profesor, del doctor Patricio Secaira Durango, al país y sus instituciones, a la juventud universitaria. Mis votos para que ustedes, dignatarios, funcionarios y servidores públicos, entreguen totalmente su contingente y su gestión, su trabajo y su pensamiento a la cristalización de lo que se propone como Universidad Regional Autónoma de los Andes y lo que se propone en la tesis
y ahora libro de autoría del profesor Secaira Durango, hacia un Consejo de Estado en el Ecuador, pues con su cristalización podemos redimir al Ecuador de la injusticia, del abuso del poder, de la arbitrariedad y de la negación, del desconocimiento o no reconocimiento de los derechos. Todo lo que hace la Universidad Regional Autónoma de los Andes cumple un fin. Es el de enseñar a su pueblo el derrotero y la meta de un mundo de justicia, de paz y de solidaridad. Mi palabra, muchas gracias. Queremos saludar cordialmente y dar la bienvenida también a nuestra casa de estudios al doctor Guillermo Rodríguez, quien es director del SNAI. Bienvenido. También queremos saludar al flamante director general del ECU 911, Magíster Bolívar Tello. Bienvenido. A nuestro gobernador de la provincia de Tungurahua, ingeniero Fernando Gavilanes, que también está presente. Igualmente, al comandante de policía de la zona 3, Yambato, y también de La Tacunga. Bienvenidos. La obra Hacia un Consejo de Estado en el Ecuador es un libro lleno de historias, de ideas, de planes, de institucionalidad, de gobernabilidad, digamos, infinitamente completa, de democracia, de derechos y de derecho. Para presentar al autor de la obra, doctor Patricio Secaira Durango, interviene a continuación el doctor Santiago Alvarado, fundador y presidente del Consejo Consultivo de Jurisprudencia de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes. Señor ingeniero Gustavo Álvarez, PhD, doctora Corona Gómez Armijos, PhD, rector y vicerrectora general de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, señor doctor Iván Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia, señor ingeniero Juan Zapata, ministro del Interior del Ecuador, señor doctor Patricio Secaira Durango, autor del libro, señor general de división Fausto Salinas, delegado del comandante general de Policía del Ecuador, señor gobernador de la provincia de Tungurahua, un abrazo y un saludo especial a los señores jueces de la Corte Nacional de Justicia, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, a los señores jueces de los tribunales de lo contencioso, a los señores vocales del Consejo de la Judicatura, un abrazo, bienvenidos a la casa de ustedes. Señores autoridades nacionales y locales, señor director del SNAI, del ECU 911, autoridades nacionales y locales, académicos y autoridades de Uniandes, presidenta del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia, invitados especiales, público en general, y en especial un abrazo y un saludo a la familia del doctor Patricio Secaira Durango. Permítame, antes de relevar la personalidad del doctor Patricio Secaira Durango, expresar nuestro público reconocimiento, y para lo cual pido un voto de aplauso, al rector de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, ingeniero Gustavo Álvarez Gómez, quien ha sido elegido por mérito propio, por carrera y por presencia, delegado por las universidades privadas del Ecuador al Consejo de Educación Superior. El honor que tiene hoy la universidad en esa dignidad
garantiza y avala que la educación superior en el Ecuador va a tener una transformación. Nuestro señor rector suele caminar en silencio, pero suele dejar huella firme de presencia, de trascendencia y de cambio. Felicitaciones, ingeniero Gustavo Álvarez Gómez. El orgullo para la universidad, para nosotros los docentes, para los estudiantes y el personal administrativo y trabajadores. Nuestro abrazo, felicitación, y no deseamos buen viento y buena mar. Sabemos que como buen comandante sabrá guiar esa nave también hacia puerto firme y seguro. El ser humano, el ciudadano, el servidor público, el profesional, el juez, el profesor y el maestro. Esa parece ser una secuencia en el sendero que camina Patricio Sequeira Durango. Muchas flores podrían decirse hoy en la tarde a esta vida que, partiendo del ser humano, llega a las aulas como maestro. Pero las flores se marchitan y luego ellas quedan en nada. Y entonces nada mejor que sembrar en el corazón de cada uno de nosotros la trascendente historia de una vida sin mácula alguna y sin mancha del juez, el doctor Patricio Sequeira Durango. Días atrás se me ocurrió releer a Carneluti y buscar la esencia misma de lo que es ser juez. Y tuve que obligadamente acudir a sus orígenes. Y claro, el juicio no es la contienda. Cuando vamos a los tribunales, acudimos al juicio de un ser humano que con extrema sabiduría, con extrema serenidad, tiene que resolver los problemas. Esos problemas que se presentan entre los particulares o entre el Estado y los ciudadanos. Y entonces se requiere de un extremo saber. Se requiere tener no solo conocimiento, sino la templanza suficiente, no para tomar una espada, peor aún, para tomar las armas que den a cada uno lo suyo. Contrario, un juez en su juicio entrega no a cada uno lo que responde, él entrega la defensa de sus derechos. Precisamente ahí está la figura del doctor Patricio Sequeira Durango, precisamente en esa esquina, cuando lo encontramos a través de sus sentencias. Ya no lo encontramos en las aulas universitarias enseñando y compartiendo saberes. Le encontramos en las aulas universitarias haciendo una propuesta seria, coherente y apropiada. Una propuesta que el país tiene que tomársela muy en serio. Nuestros señores jueces del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que por cierto también son maestros de nuestra universidad, nos enseñaron que un país en el que no hay transformación, su sociedad se conduce a su propia desgracia. Y para eso está ese Consejo de Estado que propone el doctor Patricio Sequeira Durango. Dejar de tener los jueces contenciosos y pasar a tener esa pléyade de hombres sabios, pero sobre todas las cosas, esos hombres con conocimiento, llenos de justicia y llenos de serenidad. Ellos son los que administran. Ellos son los que nos protegen del abuso del poder o de la arbitrariedad de quienes creen que tienen un poder de facto. Ahí la presencia suya, doctor Patricio Sequeira. La palabra serena, la palabra sincera, la palabra diáfana, la palabra que construye, el saber que guía, la luz que orienta a todos quienes tuvimos el honor de sentarnos en las aulas y escucharle, no por largas horas. Las 8 horas de clase eran realmente cortas. Y perdónenos y discúlpenos por haber explotado su paciencia. Pero es que no todo el tiempo se tiene grandes hombres dictando una clase. Y la Universidad Regional Autónoma de los Andes lo incorpora
no a un ejército, lo incorpora a la academia. Y lo incorpora a la academia, y cuando el doctor Secaira dice: tengo una propuesta que va a trascender la historia, la universidad la apoya. Nuestras autoridades, nuestro rector y vicerrectora, recogemos la idea. Y entonces empezamos el caminar. No solamente hay una corte constitucional, autónoma y que garantice la vigencia de los derechos en el Ecuador. Habrá un Consejo de Estado con la misma talla de los grandes jueces, con la misma idea con la que Bolívar creó en América el Consejo de Estado. Esa idea de hombres distintos y diferentes. Muchos en el país elogian las sentencias civiles, penales, pero ya recogemos las sentencias de lo contencioso administrativo, de lo contencioso tributario, porque en ella hay un sello diáfano, no solo de transparencia y honestidad y sinceridad, hay un sello diáfano de la búsqueda de un país distinto y diferente. Ese es el doctor Secaira, el que encuentra el punto exacto para que la igualdad, la equidad y la solidaridad encuentren ese vértice exacto donde se encuentran los derechos de los ciudadanos. Doctor Secaira, gracias por ser parte de nuestra universidad. Como dijo nuestro rector, el ingeniero Gustavo Álvarez, ya tenemos trazado el sendero, no más nos queda por caminar. Saqué esa conclusión de su discurso, ingeniero. Vamos a caminar con usted y vamos a caminar en esta lucha de que esto se convierta en una realidad. No quiero desmerecer ninguna propuesta, pero no buscamos una autonomía de una fiscalía. No. Buscamos ir más allá. Buscamos crear instituciones de la administración pública, convertadores de instituciones morales, como la del doctor Patricio Secaira y los actuales jueces de Corte Nacional y de Sala de lo Contencioso Administrativo y Tributario. Personas con moral y ética. Ese tribunal, que ahora será un Consejo de Estado, nos garantizará que los derechos subjetivos, como dijo el rector, no sean negados, desconocidos o no reconocidos. Ese es el doctor Secaira. Insisto, podríamos darle 1000 ramos de flores, mañana ellas se marchitarán, pero esta palabra y su propuesta están entregadas en la vena propia del Estado. Si el Estado no la recoge, tengan por seguro que empezaremos a ver el germen de su destrucción. Institución, respetabilidad y aceptación, pero las instituciones públicas necesitan de credibilidad también. Pero esas instituciones deben tener autoridad moral, y esa autoridad moral está dada por verdaderas instituciones como el doctor Patricio Secaira Durango. Cuando un país se desinstitucionaliza y cuando los estados dejan de tener instituciones como personas, podemos caer en aquello que dijo Juan Montalvo: este insigne ambateño ya nada sirve en la patria porque todos hemos muerto. Gracias, doctor Patricio Secaira, por ser parte de nuestro claustro docente, por ser nuestro profesor y dejar de ser profesor, perdón. Creo que el día de hoy ya es declarado maestro. Y para nosotros es un verdadero honor. Gracias a los señores invitados por venir. Esta universidad, la universidad más grande del país, no solamente por el número de extensiones, sino por la sinceridad con la que actuamos en nuestras vidas, les da la bienvenida. Gracias por su presencia y por hacer que este libro sea, más allá de las hojas que tiene, una propuesta por un Ecuador distinto, diferente y que trascienda en América Latina. Buenas tardes, muchas gracias.
Bien, queremos destacar también de que se encuentra con nosotros el general de distrito Gilberto Giovanni Ponce Parra, quien es el delegado del comandante general de policía. En esta obra hacia un Consejo de Estado en el Ecuador, se agrega que es indispensable el fortalecimiento de la democracia, de hacer viables los principios de separación de poderes, de tutela judicial efectiva, de seguridad jurídica y por ello, con la seguridad que da el saber, propone la creación del Consejo de Estado. Enseguida tenemos la presentación de la obra hacia un Consejo de Estado en el Ecuador del doctor Patricio Secaira Durango. La misma la realiza el doctor Dionisio Suignagua, juez de la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador, integrante de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario. Muy buenas tardes a las dignas autoridades de la mesa directiva, ingeniero Gustavo Álvarez, rector de la universidad, doctora Corona Gómez, vicerrectora general, doctor Iván Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia, ingeniero Juan Zapata, ministro del Interior, señor delegado del comandante general de la policía. Queridos compañeros jueces, juezas y conjueces de la Corte Nacional, de los tribunales distritales de lo contencioso administrativo. Querido Patricio, gracias por este honor. Querida familia de Patricio, público aquí presente. Voy a regirme a los cánones que demanda la etiqueta de un claustro universitario. Me voy a permitir dar una conferencia titulada magistral, espero que no sea tan magistral, para presentar esta obra del doctor Secaira Durango, que me ha tenido inquieto y preocupado las últimas 2 semanas desde que me enteré de este delicado encargo. Es un verdadero privilegio tener el honor de presentar la obra de Patricio Secaira Durango, querido amigo, querido colega, querido compañero, en algunos frentes de la vida, en la docencia, en la judicatura. Yo siempre digo, he sido un ser privilegiado por tener este tipo de acompañamientos en la vida. Y por eso lo voy a hacer de la mejor manera posible, destacando algunos elementos importantes desde mi punto de vista en la obra de Patricio. Rememoraba y hemos tenido que esperar algunos años para tener en nuestras manos otra obra de su autoría. Muchos leímos el breve curso de Derecho Administrativo, que estoy seguro ayudó a dar luces para adentrarse en esta disciplina compleja, llena de contenidos, llena de dificultades. La obra que tenemos en nuestras manos aborda un tema no menos importante, de cuyo contenido me voy a permitir hacer una breve recensión. En el primer capítulo aborda el Estado, desde sus orígenes, nuestros antepasados recolectores y cazadores, en cuanto a la identificación de las diferentes etapas en las que desagrega el desarrollo de la humanidad misma, enlazando el desarrollo de la humanidad con la organización social, la forma más acabada de organización, el Estado.
Estado que, dicho sea de paso y entre paréntesis, continúa en crisis. Explica la relación de Estado y Derecho, entendido como un instrumento sustancial de las relaciones humanas. Creación social, consecuencia de la organización de la sociedad, de su cohesión, orden y destino. Justifica la relación entre Estado, que ejerce poder en el interior de la sociedad, en los sistemas democráticos republicanos, no es ilimitado, ya que la norma jurídica se encarga de encasillarlo, estableciendo competencias que permitan a los gobernados identificar el alcance de la autoridad, los derechos de los gobernados, destacando que si la norma nace del mismo poder del Estado, ya de suyo, que por propia necesidad del Estado se autolimita para dar seguridad y confianza a su seno social y su propia subsistencia. Recorre los orígenes del Estado, de la mano de la definición de Jelinek, la ciudad-estado griega, la civitas romana. Rescata sus principales características hasta llegar al uso del término Stato que Jelinek atribuye a Nicolás Maquiavelo en su libro El Príncipe, hasta llegar a la identificación de los elementos que lo caracterizan: comunidad de seres humanos, el territorio, el poder de coerción, el poder de mando o imperio, el poder de dominación sobre territorios y personas, más otros elementos que se incorporan después, dependiendo del doctrinante, explicándolos en su contenido, alcance y evolución. Un contenido necesario en este recuento de la institucionalidad es la diferencia entre Estado y gobierno, acápite en el que desarrolla las formas de Estado a partir de las formas de gobierno, autocrático, democrático, unitario, para llegar a caracterizar al Estado ecuatoriano a partir del contenido constitucional que lo reconoce como Estado unitario con gobierno descentralizado. Describe también las formas de gobierno, desde la monarquía, la aristocracia, la democracia, la poliarquía, la república, ampliando su explicación a las formas republicanas de gobierno, parlamentaria y presidencial. En el acápite sobre el Estado de Derecho, al que considera como una organización política social sometida a la juridicidad, el ordenamiento jurídico que lo instituye, luego de referir a su origen como contraposición al absolutismo monárquico, describe el Estado ecuatoriano desde sus antecedentes preincaicos, el periodo de conquista y coloniaje, hasta llegar a la etapa republicana, en la Constitución quiteña de 1812, la de Cúcuta, la de 1830, que consagra el nombre de Ecuador como Estado confederado con Colombia, porque así nacimos, la de 1835, que establece como Estado independiente de gobierno unitario y presidencialista. Refiere a las constituciones posteriores en un abanico y sin pereza, resaltando los principales contenidos de todas y cada una de esas cartas de las que hemos sido prolíficos nosotros. Sobre el Estado social de derecho, el enfoque que realiza el autor, rescato las características, describe con claridad: la juridicidad, entendida como una ampliación del principio de legalidad; el control, la verificación del cumplimiento de la ley; la responsabilidad, entendida en el aspecto de la obligación de gobernantes y gobernados de ceñir sus actos al orden jurídico. Especial atención el autor pone a la característica democracia, que tiene sus propios mecanismos de expresión, como la consulta popular o la revocatoria del mandato. Llega al Estado constitucional de derechos, enmarcado en lo que se conoce como neoconstitucionalismo o constitucionalismo contemporáneo. Destaca de él sus características más relevantes: rigidez constitucional, garantías jurisdiccionales, fuerza vinculante de la Constitución, la interpretación constitucional, la eliminación de la discrecionalidad legislativa, la aplicación directa de la Constitución, la interpretación conforme a las leyes, la influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas, su incidencia en la solución de conflictos políticos. Ya en el segundo capítulo, que lo dedica al poder público, la administración y la jurisdicción, el poder público como elemento del Estado, sin el cual no puede existir, la concibe como la fuerza material que explica la diferencia entre gobernantes y gobernados, que nace de la misma organización social, que no puede ser arbitrario,
ya que en un sistema democrático están determinados en la Constitución y la ley, cuya aceptación expresa o tácita en tanto se someten a ella, aunque recalca que en buena parte de la población existe una especie de anomia o desinterés. Pienso en la actualidad de nuestras sociedades. Asiente que toda organización es una asociación de voluntades que forman una superior que la represente, a la que se le dota de fuerza para imponer sus decisiones que se requieren para hacer posible el movimiento requerido para alcanzar los ideales que motivan su formación. Sobre las potestades públicas, referencia al poder público estatal, que en cuanto a competencia tiene acepciones de derecho y de deber. Sostiene que en los estados de derecho tanto el poder como la autoridad se funden en las competencias para cumplir los fines públicos y en los medios y garantías para hacerlo. Define a la potestad pública como el ejercicio efectivo del poder jurídico de imperio estatal, a través de los cuales las autoridades toman decisiones que deben ser cumplidas por los gobernados, una virtud del poder que caracteriza al Estado y sus características unilaterales, irrenunciables, imprescriptibles, intransferibles e inalienables. Transita por las potestades públicas, pone énfasis en sus funciones específicas, la potestad legislativa, para expedir constitución, leyes, la potestad de administración o de mando, respetado por los órganos administrativos del Poder Ejecutivo, la potestad jurisdiccional, sus representantes, juzgar y hacer cumplir lo juzgado, desde mucho tiempo, desde su nacimiento, efectivizar la tutela judicial, la potestad de control. Y este es un elemento que hay que rescatarlo en la propuesta más adelante. Vigilar el cumplimiento efectivo de la norma y de las obligaciones que tienen tanto servidores públicos como particulares. Diseminada en la gran parte de entidades públicas, mención especial hace de la Contraloría General del Estado, órgano superior de control público de los recursos estatales. Potestad sancionadora, poder material y formal del Estado para tipificar infracciones, determinar penas e imponer sanciones a los infractores. La potestad reglamentaria, la potestad reconocida a ciertos órganos con potestad administrativa que puedan expedir normas jurídicas generales con rango inferior a la ley. Y la novísima potestad consultiva, preventiva al cumplimiento adecuado de las actividades de los entes públicos. Yo pienso cuánto hemos avanzado en la institucionalidad pública. En este mismo capítulo llega el tema central del estudio de Patricio, el poder jurisdiccional del Estado, a partir de la separación de poderes, desde la disciplina de la teoría general del Estado con la evocación al pensamiento de Montesquieu, citado por Jorge Zavala Egas, la clásica división tripartita que nuestros padres refundadores del 2008 transformaron en 5, con las ya conocidas funciones electoral y de transparencia y control social, más por novelería que con miras a una necesaria institucionalidad. Sobre la potestad jurisdiccional, el pensamiento del autor discurre a partir de su definición como potestad de administrar justicia y hacer ejecutar lo juzgado, cuya manifestación inicial estaba relacionada con los órganos encargados de administrar justicia y marca como premisa que cuando se refiere a potestad pública, quiere significar a la potestad pública jurisdiccional. Pero cuando se refiere a la función judicial, el concepto se restringe para referir con ello a los órganos de ese poder, establecidos, parafraseando a Montesquieu, para castigar los delitos y para juzgar las diferencias entre particulares. Apunta que con el establecimiento de los estados de derecho surge el problema de determinar si las decisiones de la administración afectan a las personas, a sus derechos o intereses y por lo tanto generan un conflicto con la administración. Pueden o no ser sometidas al poder jurisdiccional del Estado. Frente a lo que describe las dos posturas, el sistema anglosajón, el rule of law, en el que la administración está sometida a la ley ordinaria y a los tribunales judiciales, no está dotada de prerrogativas ni facultades discrecionales frente a los particulares, y la administración no puede resolver los conflictos surgidos entre ella y los administrados, pues solo los jueces pueden dirimir las controversias judiciales. Y el sistema francés, en el que se instituye la jurisdicción contenciosa administrativa como órgano de la misma administración, dotado de autonomía para decidir los conflictos que se susciten, que motivará la creación del Consejo de Estado, dotado de jurisdicción y cuyas decisiones son de última instancia. Recuerda que al Consejo de Estado se le encargó de admitir las reclamaciones en contra de la administración sobre derechos patrimoniales, quejas por actuación ilegal de la administración. Señala asimismo que la actividad contenciosa administrativa se instituye en el 1806 como una sección especializada del Consejo de Estado,
que da lugar a la idea de juzgar la administración siendo administrar. Se le encarga asimismo desde 1862 el control abstracto de legalidad, estableciéndose el recurso de anulación o por exceso de poder, pasándole de la actividad puramente consultiva a la llamada jurisdicción delegada, modelo que se mantiene en Francia, con sus evoluciones, por cierto. En el caso de Ecuador, recuerda que el Consejo de Estado fue instituido por Simón Bolívar en 1817. Por Simón Bolívar, cuando el Estado ecuatoriano no existía como tal todavía, pero que es el punto de partida de lo que vamos a recibir como herencia de nuestro paso efímero por la Gran Colombia. Referente necesario para entender su inclusión en la Constitución de 1830. Recorre las diferentes regulaciones en las diferentes constituciones, destaca las particularidades de este órgano y las modificaciones que se introducen en su estructura institucional y su ámbito competencial. Si queremos aprender de la evolución que ha tenido esta institución, la relación entre la administración y administrados, lectura obligada de la obra de Patricio. Una referencia específica al Tribunal Contencioso Administrativo establecido en la Constitución de 1967, cuya recreación se concreta con la expedición de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, vigente hasta hace poco, aplicable todavía en algunos casos rezagados. Yo siempre evoco, cualquier tiempo pasado fue mejor, emulando a Manrique, cuya creación se concreta con la expedición de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Y aquí hay un punto de inflexión importante. Patricio se adentra con la sapiencia, con el conocimiento y con la habilidad que tiene en hacer un análisis de las evoluciones que ha tenido la normativa nacional. Y voy a coincidir, no en todo, por cierto, pero en algún punto importante. Las críticas al COGEP y su inclusión dentro de esas disposiciones, todo lo relacionado con el contencioso administrativo, con el contencioso tributario. Es un caminar casi a contracorriente, pues mientras en Costa Rica, mientras en Colombia se preocuparon por dotar de un código administrativo, nosotros lo incluimos en el Código Orgánico General de Procesos. No nos provoca más de un dolor de cabeza, en realidad, en el día a día. Hace referencia a estas modificaciones, a estas evoluciones que ha tenido la institucionalidad. La Ley de la Jurisdicción permite la concreción del Tribunal Contencioso Administrativo de nivel nacional, de jurisdicción de Corte Suprema de Justicia, que se mantuvo hasta 1992, otro año de inflexión, Ley de Modernización del Estado de por medio, la supresión de los tribunales nacionales, la creación de los tribunales distritales de lo contencioso administrativo, de lo contencioso tributario. No digo que se haya hecho mal, yo creo que ha sido una buena tarea. Es una suerte de desconcentrar la administración de justicia en función de las necesidades territoriales, y está bien. Lo que hay que pensar es cuáles son los resultados que generó eso y dónde están las rémoras que todavía se mantienen en ese escenario. En el capítulo 3 entra de llano a la institución que da su nombre al trabajo, el Consejo de Estado. Su institucionalidad jurídica, orgánica, funcional, estructurada como un cuerpo colegiado, político, que de por medio de sugerencias, recomendaciones, se encarga de dar opinión al gobierno, a los entes públicos. Eso tuvo nuestro Consejo de Estado en la historia republicana, aunque también puede darlas a particulares y en ciertas condiciones. Restrictivamente se lo define como el cuerpo de ministros o gabinete ministerial que aconseja al jefe de Estado sobre asuntos de su decisión política administrativa. También identificado como un cuerpo colegiado de alto nivel encargado de tomar decisiones de orden político o de la actividad administrativa. Describe las actividades que cumple el Consejo de Estado: deliberar en conjunto, obligación de requerir opinión, brindar asesoría o consejo, opinión adecuada y válida, colegio consultivo especializado en materia administrativa y políticas públicas. Un paréntesis en ese escenario: yo siempre tengo problemas con mis estudiantes, con mis queridos colegas de la vida municipal principalmente, la diferencia entre consejo y consejo.
qué claridad con la que Patricio explica en su obra esa diferencia y el origen de por qué esa diferencia. Van a tenerlo que leer obligadamente para, de ahí en adelante no les va a quedar dudas respecto de aquello. Y voy a tomarlo, ese capítulo, como parte de mis cátedras. En cuanto a la reseña general de antecedentes del Consejo de Estado, a su actividad consultiva, lo reconoce como una institución consustancial a la monarquía, porque evoca el Consejo de Estado francés y el modelo que adopta también España. Y en eso hace referencia a las obras de Teresa María Navarro Caballero y hace una descripción prolija de su evolución como órgano asesor en su punto de origen como monarquía y demás, y también los avances que ha tenido en torno a aquello. Refiere como no podía ser de otra manera al Consejo de Estado que se estableció en Francia, que con uno de sus elementos que de mejor manera identifica no solo su nacimiento en el Estado de Derecho, sino fundamentalmente fueron encargadas sus actividades fundamentales, el ser juez supremo en asuntos de naturaleza administrativa. De ahí la garantía de su independencia. Sistema de justicia retenida que pasó mucho después a funcionar con el sistema de justicia delegada, sin pertenecer al Poder Judicial. Eso es lo que en el fondo nos lo presenta Patricio con todos esos argumentos y con toda la justificación que necesita para llegar a ese escenario. El capítulo 4 hace una referencia ya más prolija, más puntual de lo que podría ser el Consejo de Estado. Hace una referencia histórica también de los consejos de Estado en el derecho comparado. Me llamó mucho la atención que en China hay un Consejo de Estado. Yo no lo sabía. En Cuba sabía de su existencia, lo hay también en Colombia y claro, nuestro referente acá en la región es el Consejo de Estado colombiano, con algunas modificaciones. Hay autores incluso que dicen la vuelta del modelo colombiano hacia el modelo de Consejo de Estado francés, porque ha generado sus propias particularidades en cuanto a su estructura. Y en el capítulo 5 llega ya con una definición en concreto de qué es lo que podría ser el Consejo de Estado ecuatoriano, hablando de su institucionalidad, hablando de su conformación, cómo sería su designación, cuáles serían sus competencias específicas y demás. Personalmente me ha dejado muy impactado su contenido. Creo yo que es de una lectura obligada a quienes estamos involucrados de una u otra manera en la institucionalidad de este país. No estoy seguro que pueda ser una solución efectiva a los problemas que tenemos nosotros como justicia especializada, como justicia contenciosa administrativa. Hay un problema, lo hemos conversado en más de una ocasión entre los integrantes de la Corte sobre los problemas, sobre todo de alta litigiosidad y de pendientes por resolver, pero no me niego a pensarlo y a pensarlo en la línea de que si hoy tenemos un tribunal contencioso electoral, si hoy tenemos una Contraloría General del Estado con múltiples dificultades, ¿por qué no pensar en que el Consejo de Estado sea el órgano que resuelva todos los problemas en que se ve inmersa esa relación entre administración y ciudadanos? Me parece que es una propuesta digna de discutirla, digna de estudiarla y ¿por qué no plantearla como una alternativa a los problemas que tenemos? Felicito sinceramente la obra de Patricio, le recomiendo su lectura obligada, le recomiendo su análisis y su discusión. Gracias a la universidad por esta oportunidad de dar a luz esta obra que estoy seguro va a ser un referente para de aquí en el futuro en la temática específica de la justicia especializada. Felicidades, Patricio, muchas gracias. El doctor Patricio Secaira Durango ha dedicado gran parte de su vida al estudio del derecho, contribuyendo desde sus conocimientos en beneficio de la democracia
y a la solución de problemas de los derechos de los ciudadanos. Hoy nos satisface presentar su última obra, Hacia un Consejo de Estado en el Ecuador, que se publica gracias al apoyo de la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Toma la palabra en este momento el doctor Patricio Adolfo Secaira Durango, juez de la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador, integrante de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo, autor de la obra Hacia un Consejo de Estado en el Ecuador. En las personas de doña Corona Gómez y don Gustavo Álvarez, personas que más allá de su formación profesional, su capacidad, dedicación y humanismo, han hecho de este centro de estudios ejemplo de superación y contribución al desarrollo de la región y del país. Y agradecer también las cariñosas expresiones de cariño y de aprecio que me han expresado en esta tarde Santiago y Pepe Swing. Muchas gracias a ustedes. Es a ese apoyo constante, en realidad, que debo reconocer que ahora se haga realidad la publicación de este trabajo realizado en estas aulas, precisamente que supieron recoger mis inquietudes. A eso debo precisamente que hoy se dé a luz estos pensamientos que me han inquietado y me han inquietado durante mucho tiempo, en que he sabido pensar al menos un poco por nuestro país. Desde el nacimiento del Ecuador, las líneas matrices que han modelado la estructura institucional, conceptual y orgánica del Estado son el unitarismo como forma de Estado y el presidencialismo como forma de gobierno. La Constitución del 2008 establece un régimen de descentralización política con autonomías que, si bien mantienen por un lado el sistema unitario, incorpora, quien lo creyera, elementos del federalismo, del autonomismo y del parlamentarismo. ¿Por qué tendremos conflictos? El presidencialismo ha sido el norte de la forma de gobierno escogida en el Ecuador, sistema que ha tenido altibajos, ha sido cuestionado, se han planteado ideas federalistas inclusive. No obstante, la historia nos muestra que hemos concluido fortaleciendo el sistema, llegando al criticado hiperpresidencialismo. La democracia no solo es una forma de gobierno, sino una cultura de vida, de vida en sociedad, que garantiza la armonía del individuo, de la nación y del Estado a través de su principio rector, que es la división de poderes, principio que desplaza el despotismo concentrador de poder y a la anarquía como elemento que reconoce la libertad individual sin restricciones ni jerarquías. La democracia, a través del derecho, limita el poder del Estado y del individuo, fijando normas jurídicas que deben ser cumplidas por todos. El derecho es creador de institucionalidad orgánica y jurídica, fractura el poder y encarga a cada superior potestad pública a órganos que deben cumplir funciones independientes que equilibren el ejercicio de ese poder sin interferencia del otro, más allá de las coordinaciones que se logran en los términos que fija el propio ordenamiento. Montesquieu al respecto enseñaba: hoy hay en cada estado tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo de los asuntos que dependen del derecho de gentes y el poder ejecutivo de los que dependen del derecho civil. El poder legislativo, por este poder el príncipe o el magistrado promulga leyes para cierto tiempo o para siempre y enmienda o deroga las existentes. Por el segundo poder dispone de la guerra y de la paz, envía o recibe embajadores, establece la seguridad, previene las invasiones. Por el tercero,
castiga los delitos y juzga las diferencias entre particulares. Llamaremos a este Poder Judicial y al otro simplemente Poder Ejecutivo del Estado. Cuando el Poder Legislativo está unido al Poder Ejecutivo, en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad, porque se puede temer que el monarca o el Senado promulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente. Tampoco hay libertad si el Poder Judicial no está separado del Legislativo ni del Ejecutivo. Si va unido al Poder Legislativo el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos, sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador. Si va unido al Poder Ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Pensamiento, el de la cita, que muestra la necesidad de consolidar el sistema, generando mecanismos que permitan una organización que se compadezca con los escenarios y necesidades actuales, reconociendo los efectos de la crisis del Estado Nacional, la cada vez más intensa actividad multinacional que legisla sobre materias que antes solo estaban asignadas a los parlamentos nacionales, así como a la cada vez más exigente participación ciudadana en el desenvolvimiento de la actividad pública, a la que debe adicionarse incluso al cada vez más reprochable crimen organizado internacional que se va diversificando de tal manera que enfrenta al mismo poder del Estado Nacional. La potestad del control público es un eje integrador de toda la actividad del Estado. Pretende precisamente lograr el equilibrio de su poder y de la actividad del ciudadano en el adecuado sometimiento al imperio legal. Así, el control de los recursos públicos y de las actividades de sus autoridades y empleados es esencial, como lo es la fiscalización política, el control de la actividad de los particulares por parte de los entes públicos especializados, el control disciplinario interno, como lo es también el control jurisdiccional de las operaciones públicas, operaciones que tienen sentido en la medida en que son oportunas y técnicas, ya que de esta manera contribuyen al bienestar de la sociedad, a su desarrollo y a la confianza de las instituciones. Me atrevo a sostener, y ese es el objeto de este trabajo, que el establecimiento de un Consejo de Estado en el Ecuador puede ser un medio idóneo encaminado a la búsqueda del equilibrio del poder público, a la eficacia de la administración pública como a la anhelada seguridad jurídica. ¿Qué es un Consejo de Estado y en dónde surge? Se lo define como un cuerpo colegiado que da opiniones para el gobierno y la administración con ciertas competencias de juzgamiento. En España aparece en el siglo XII con el nombre de concilium, curia o corte. En la Constitución de Cádiz también de 1812 se lo instituye ya como Consejo de Estado, sentando las bases del régimen jurídico administrativo, de la contratación pública, del régimen de expropiaciones y del notariado. En Francia se lo instituye también en 1799, ya con el Estado de Derecho, al que se le encarga ser el juez supremo en asuntos administrativos, ascensos de cargos públicos y de cooptación de sus miembros y empleados, aunque antes en la monarquía tenía funciones asesoras en materia exterior, política y administración. Pero desde luego el Consejo de Estado, ya como órgano asesor, se lo había instituido al menos en el año 100 después de Cristo. Un Consejo de Estado, de modo general, se lo instituye en materia fundamentalmente de asesoría, lo que ahora se conoce como actividad consultiva del Estado, que algunos tratadistas lo conocen ya como una verdadera función del Estado. Esto no hay que hablar mucho como función del Estado, porque se les vaya a convencer o se les vaya a ocurrir a alguno crear una sexta función y eso ya nos daría mayores dificultades. La función es una actividad de un órgano público. El Estado es un organismo público como es una persona. Una persona es un organismo
El Estado es eso, una persona social y jurídica, y tiene sus órganos públicos. El poder legislativo es un poder del Estado, y hay un órgano del Estado que ejerce ese poder legislativo que se llama Asamblea Nacional. De ahí viene la actividad de la función, de modo que hay división de poderes, no hay división de funciones. La función es una consecuencia de la existencia del órgano. En el Consejo de Estado en el Ecuador nació, como decíamos antes, en 1830, pero ya se le conocía cuando el Departamento del Sur perteneció a lo que conocemos nosotros como la Gran Colombia. Ya desde la concepción misma de la Constitución de Cádiz de 1812, en donde tiene participación realmente brillante José Mejía Lequerica, que defiende el establecimiento del Consejo de Estado. Ahí tiene participación Olmedo, tiene participación Rocafuerte, 3 ecuatorianos de una talla históricamente reconocida, pero es Mejía Lequerica el que defiende el establecimiento del Consejo de Estado con esa idea liberal, con la enorme influencia de la Revolución Francesa, que establece precisamente este Consejo de Estado, al que se le da la idea de juzgamiento bajo la concepción de que los empleados públicos no son infalibles, de que pueden equivocarse y que los ciudadanos tienen el derecho de defenderse para que se les haga justicia. Es decir, una concepción del deber de que el Estado está al servicio de las personas, de que tienen derecho de que se les haga justicia porque debía entenderse como así fue. El ejercicio fundamental de la justicia se entendió siempre porque el poder legislativo y el poder ejecutivo nacen mucho después del poder judicial. El poder judicial nace desde la esencia misma del sostenimiento de la sociedad. Por eso es ambicionado por el ejecutivo y el legislativo, porque nace desde la esencia del sostenimiento de la paz y de la cohesión, de la necesidad de la subsistencia de la sociedad. Esa es la esencia del poder público. Y esa también es la consecuencia de la necesidad en la instauración del Estado de Derecho de que se reconozca al Consejo de Estado como un modelo de nueva justicia de la actividad del Estado frente al ciudadano. Retornando, el Consejo de Estado en el Ecuador nace ya en la Constitución de 1830, pero siempre como actividad consultiva, integrada ¿por quiénes? Por los ministros de Estado fundamentalmente, presidido por el presidente de la República. Así va desarrollándose y así se mantiene en varias constituciones. Vean ustedes que en el año 1897, en la primera ley de régimen administrativo interior que se aprueba, 1897, estamos hablando ya de el establecimiento del primer régimen liberal en el Ecuador de 1825. Se reconoce ya por primera vez como actividad del Consejo de Estado la posibilidad de la presentación de un recurso de queja por parte de los ciudadanos que estimaban lesionado su derecho, y esa era una actividad nueva que se le dio al Consejo de Estado, por primera vez una actividad que podía ser presentada ante el Consejo de Estado en materia administrativa y en materia tributaria, lo cual es consolidado después en la Constitución de 1906, que es el inicio incipiente y mucho más formalizado
de la actividad contencioso administrativa y tributaria, que luego aparece en 1827, creándose el Tribunal de Garantías Constitucionales, que reemplaza al Consejo de Estado en 1945. En esa época se le entrega ya actividad contencioso administrativa, que se va a consolidar posteriormente en 1967, aducía ya después. Este es un tema también muy interesante. Tanto el Tribunal Fiscal de la República como el Tribunal Contencioso Administrativo nacieron concentrados, es decir, nacieron como tribunales con jurisdicción nacional. Una cosa contraria, porque en realidad, si de concentración administrativa podríamos hablar, fueron los tribunales, la función judicial siempre nació realmente desconcentrada. Sí, y estos tribunales nacieron en realidad concentrados, de modo que es un triunfo que en el año 92 se hayan desconcentrado en tribunales distritales, pero por lo menos fue un paso importante, sobre todo por una razón, porque no nacieron dentro de la función judicial, nacieron directamente como tribunales administradores de justicia, sí, ejercedores de jurisdicción, sí, pero no dentro de la función judicial. De modo que ese fue uno de los grandes logros que fue en realidad comentado y saludado en todos los países que tenían actividad contencioso administrativa. Desde luego, como suelen decir en algunos países, cuando las cosas se hacen bien hay que reformarlas de inmediato. Aquí se demoraron un poco hasta el año 92. Bueno, pero no es que haya ido mal, porque también hubieron cosas buenas. Porque en el año 92 que se establecieron los tribunales distritales, también se creó la indispensable posibilidad de que exista el recurso de casación. Y yo creo que la actividad casacional también ha contribuido enormemente a la justicia contencioso administrativa y también a la justicia contencioso tributaria. No se puede decir lo mismo, creo yo, en lo referente a la actividad contencioso electoral, que es una actividad sin duda jurisdiccional, que ataca los mismos principios previstos en la Constitución, a la unidad jurisdiccional. Se les ocurrió hacer una función diferente, no sé por qué, no sé qué tipo de órgano vieron, ¿no? Pero el Consejo Nacional Electoral cumple una actividad típicamente administrativa y el Tribunal Contencioso Electoral cumple una actividad típicamente jurisdiccional. No hay razón de que tenga una división distinta, a menos que haya una visión típicamente política. Y de ahí vienen obviamente una serie de problemas que tienen que ser debidamente estructurados e institucionalizados. ¿Qué proponemos en este estudio? Que el Consejo de Estado, que debe ser creado, debe fundamentalmente preocuparse, y digo fundamentalmente porque debe, entre otras cosas, tener las siguientes actividades, las siguientes competencias. Brindar asesoría o consejo a todo el sector público por medio de herramientas técnico-jurídicas que permitan una adecuada inteligencia en aplicación de la norma legal, jurídica en general, sin perjuicio de que en ciertos casos los particulares puedan requerirla también. La función consultiva es una herramienta de la seguridad jurídica. En el Ecuador esa actividad es dispersa y anacrónica, sustancialmente porque las opiniones que
de la actividad de órganos consultivos está concentrada en la Procuraduría General del Estado, en el Servicio de Rentas Internas, en varios ministerios, en la Contraloría General del Estado, que como ustedes saben, la cumplen perfectamente. Estas se refieren a casos específicos y son esencialmente actividades de carácter personal, cuando lo lógico es que la inteligencia de la ley debe ser debidamente expresada, el alcance, igualmente de manera abstracta, sin mirar casos específicos, porque ahí es cuando se confunden los problemas y se dirigen las opiniones. Es claro que normalmente, decía, las opiniones que se generan en la actividad consultiva son de orden personal, lo cual trae en realidad que los entes públicos de modo constante cambien sus pareceres conforme el cambio de las personas que ejercen la actividad consultiva. Es indispensable, por tanto, que se puedan generar debates jurídicos y técnicos en torno a la solución de los más diversos problemas de la administración y de los ciudadanos de manera colegiada, con discusión de carácter técnico, para que de esa manera se genere seguridad jurídica sin mirar a quién va dirigido el informe. Esto genera y créanse muchísimas dificultades. Nosotros en el ámbito de lo contencioso administrativo hemos visto varios casos en los cuales, por ejemplo, la Procuraduría General del Estado ha emitido opiniones en tal sentido sobre un mismo caso y posteriormente ha emitido opiniones completamente diferentes. Viene un poco dentro de la broma y de lo serio. Había un abogado en Quito que tenía mucha fama de ser bromista. Habían dictado una sentencia y le remitió un escrito al juez y le decía: señor juez, quisiera que me aclare si he ganado o he perdido el juicio, ¿no? Y claro, un poco daba la impresión de que en esos casos había que preguntarle lo mismo al Procurador General del Estado. Esto era de hace algunos años, ¿no? Bueno, ejercer la jurisdicción sería bueno también de control de legalidad que le correspondería al Consejo de Estado. En los demás aspectos propios de los conflictos que se generan entre los entes públicos o de estos con los particulares de manera general. Emitir desde el ámbito de la inteligencia de la ley y de la jurisprudencia que emana de los órganos precedentes de cumplimiento obligatorio y particularmente estos aspectos. En el orden jurisdiccional, debe reconocerse la existencia de una jurisdicción dual, integrada por una jurisdicción judicial conformada, y véase esto, ¿no es cierto? Son dos tipos de jurisdicciones, una jurisdicción judicial y una jurisdicción de control, son dos cosas diferentes. La jurisdicción judicial está conformada por la Corte Suprema y demás cortes y juzgados, sean unipersonales o pluripersonales. Y la jurisdicción de control distinta que se ocupa del control de la constitucionalidad, que está encargada por la Corte Constitucional o los tribunales constitucionales y juzgados constitucionales, y los del control de la legalidad, que estaría conformada por el Consejo de Estado, pero señalándolo de ahora, por los tribunales contencioso administrativo, contencioso tributarios y lo que es el contencioso electoral, que subsumiría a lo contencioso administrativo y lo contencioso tributario, como paso a indicar. En el orden consultivo, se aprecia la necesidad de que esta actividad se concentre en el Consejo, eliminando su dispersión
e inseguridad a fin de que las opiniones sobre la aplicación general de la ley sean tomadas por un cuerpo colegiado especializado en cada tema de modo abstracto sin atender un caso en particular. Ojo, eso no significa la creación ampulosa de nueva burocracia, porque se integran ad honorem por técnicos escogidos debidamente por cooptaciones particulares técnicas. Así ha operado y opera sumamente en Francia, y los que conocen esa actividad saben perfectamente que eso ha determinado un perfeccionamiento de la administración pública de la mejor manera. Se dice que en los últimos 50 años al menos, más del 95% de los funcionarios públicos del más alto nivel, ministros de Estado, subsecretarios, embajadores, etcétera, de Francia, son personas que han estado formadas porque tienen colegios de formación en el Consejo de Estado francés. La actividad de estudios y difusión administrativa, en la cual se genera la investigación técnica de los asuntos que son de competencia administrativa para determinar las mejores soluciones a los problemas que se presenten en las relaciones con los administrados, disminuyendo la conflictividad y el menor accionar público. El control previo y posterior de la legalidad de las normas jurídicas infralegales. Esto no existe en el Ecuador y esto es un problema enorme. Se dice, señores, que solamente si las personas conociesen el alcance efectivo de las ordenanzas municipales de cada cantón, las personas no saldrían a la calle. Señalaba el otro día una noticia que en San Borondón existen multas cuantiosas cuando las personas pintan el interior de sus casas o cambian vidrios o cambian los baños de sus casas cuando han tenido desperfectos. Es decir, ustedes se han puesto a pensar cuántas ordenanzas municipales o cuántos reglamentos de las juntas parroquiales son violatorias de las normas legales. ¿Quién controla que los acuerdos ministeriales, que los reglamentos, que las resoluciones, que las regulaciones, es decir, estos miles de normativa jurídica que tiene el Estado han sido objeto de un pronunciamiento de legalidad previo? ¿Sabe alguien el enmaramiento jurídico que tienen las disposiciones que han emanado solamente en materia tributaria? Imposible. Es decir, alguien tiene que preocuparse de eso, porque la seguridad jurídica también viene de ahí. Un Estado tiene que manejarse de esa manera. La política de la contratación pública, uno de los problemas que tiene el país es eso, la contratación pública. Y tiene que haber una política adecuada. Yo he oído en las noticias permanentemente, ahora mismo, que los hospitales del Ecuador, los hospitales públicos, están absolutamente desabastecidos. Desde la época de la pandemia, y perdóneme que me atreva a decir lo siguiente. ¿Quién va a contratar si todo el mundo tiene miedo? ¿Quién contrata? No solamente el trámite largo, engorroso, problemático, todo es delito. Si usted hace una cosa, le juzgan por eso. Si hace la otra, también le juzgan por eso. La política debe ser de contratación pública y tiene que haber una política adecuada de la contratación pública que mire los problemas. Si ustedes miran los informes de la Contraloría General del Estado, y los decimos con conocimiento, señores, porque hacemos justicia
nos pronunciamos sobre los informes de la Contraloría General del Estado y vemos que desde hace 50 años los informes son iguales, hay los mismos problemas. Y si hay los mismos problemas hay que hacer algo, porque siguen existiendo los mismos informes sobre las mismas circunstancias. Algo pasa. El Estado tiene que moverse. El funcionario público tiene que tener confianza en el control, no debe tener temor. ¿A quién se le ocurre presentarse en un concurso de merecimientos y oposición? Con veeduría ciudadana, si están hechos precisamente para que la gente le señale con el dedo. Los mejores no se pronuncian, no se presentan, porque tienen temor a ser injuriados permanentemente, señalados, a perder su honor. Nadie es bueno. Algo nos pasa. Miren, en mi propuesta, yo decía que el Consejo de Estado debe preocuparse, y veo que una de las preguntas sobre las que debemos votar el día domingo, propone el señor Presidente de la República que debe haber un mecanismo por el cual las personas se presenten como candidatos, ¿no es cierto?, a diferentes, se postulen como para ocupar determinados cargos públicos. Y que eso tiene que haber unas veedurías ciudadanas que califiquen eso y que designe el Congreso Nacional. En mi propuesta yo había dicho que esto debe hacerlo el Congreso Nacional, la designación, pero que la calificación debe hacer el Consejo de Estado de las ternas que remitan la Corte Constitucional, que remite el Ejecutivo, pero que las postulaciones tienen que referirse a personas y que tienen que ser las ternas debidamente motivadas para que se escojan a los mejores ciudadanos. Eso debe hacerse, no puede ser, señores, perdónenme, no puede ser, porque a través de estos mecanismos de la meritocracia lo que se hace es impedir que los mejores se presenten, es todo lo contrario a lo que aparece. Estos son mecanismos, los otros son mecanismos democráticos que permiten solucionar y tener confianza en las instituciones y en las personas, lesionando lo que menos se pueda en el honor de la gente. Las instituciones subsisten en la medida en que las otras instituciones dejen de señalarles con el dedo. Eso tiene que ser un compromiso fundamental de cada una de las instituciones públicas. No podemos seguirnos acusando entre nosotros. Tampoco debemos escondernos. Eso tampoco. Pero tenemos que hacer un llamado fundamental al respeto a la institucionalidad y a saber fundamentalmente que el Estado, que todo Estado funciona porque las personas tienen una visión sustancial en su futuro. Eso es lo fundamental. La consultoría pública es sustancial, la investigación y el estudio de la administración pública es esencial respecto de esto. Para finalizar, Norberto Bobbio decía que la sociedad y el orden son importantes, pero que solo se acoplan con la organización, ya que con ella forman la institucionalidad generadora de la confianza colectiva de que el logro de los objetivos anhelados
es posible por ser sustanciales y permanentes para todos. El progreso, el desarrollo, la educación y la seguridad solo son posibles con instituciones sólidas y confiables. Cuando esa confianza se debilita, la institucionalidad sigue la misma suerte. Es entonces indispensable replantearnos qué debemos hacer desde una óptica que aleje el egoísmo individual y grupal para reorientar al Estado como conductor de una nueva sociedad que brinde la seguridad que todos anhelan, por ello una institucionalidad nueva que se sustente en el cumplimiento del deber propio, en la coordinación de todos los órganos del Estado, entendiendo que se trata de un mismo cuerpo que debe mantenerse sano, será la única y definitiva forma de lograr la felicidad social como aspiraba Bolívar. Gracias. Queremos llegar con un saludo cordial también a los señores vocales del Consejo de la Judicatura que están presentes en nuestra universidad. Enseguida, la doctora Corona Gómez Armijos, PhD, vicerrectora general de Uniandes, presidenta del patronato y fundadora de nuestra alma mater, realiza la entrega del reconocimiento Scientiarum Libertate al doctor Patricio Secaira por el aporte de su excelente obra hacia un Consejo de Estado en el Ecuador, a la jurisprudencia de nuestro país. Tenemos a continuación las palabras de la doctora Corona Gómez, PhD, vicerrectora general de Uniandes. Doctor Gustavo Álvarez, PhD, rector de Uniandes. Doctor Iván Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Ingeniero Juan Zapata, ministro del Interior del Ecuador. Señores jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. General Fausto Salinas, delegado, el comandante general de Policía del Ecuador. Doctor Patricio Secaira, juez de la Corte Nacional de Justicia y autor de la obra Hacia un Consejo de Estado en el Ecuador. Señor gobernador de la provincia de Tungurahua, autoridades nacionales y locales, académicos, autoridades de Uniandes, queridos estudiantes, presidenta del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia, invitados especiales, público en general. Es un privilegio para nuestra universidad, la Universidad Regional Autónoma de los Andes,
momentos y actos como este, en los cuales se resalta el trabajo, el mérito a la investigación, al pensamiento. Aquel pensamiento investigativo que luego de gestarse en la universidad, de haber tomado la problemática social, se lo lleva a las aulas y su producto va a constituir un verdadero aporte para la ciencia, para la investigación, para el pensamiento. La universidad promulga el pensamiento, la producción del pensamiento, la promoción de la investigación, que van a transformar realmente a la sociedad, como lo es la obra del doctor Patricio Secaira. Es un privilegio para Uniandes, para sus autoridades, ser testigos de este evento trascendental. Reciba usted, doctor Patricio Secaira, nuestro agradecimiento y reconocimiento al constituirse esta obra, una piedra angular y testimonio del desarrollo de las ciencias del derecho. Su obra nos brinda un importante aporte en pro del fortalecimiento de la justicia del Ecuador. Para nuestra universidad, la Universidad Regional Autónoma de los Andes, es un gran honor entregar a usted, doctor Patricio Secaira, este acuerdo de reconocimiento a su incansable labor en favor de la comunidad uniandina y de la sociedad en general. Gracias, señoras, señores, señoritas. En este solemne acto, a continuación, tenemos la presencia y las palabras del doctor Iván Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Ingeniero Gustavo Álvarez, rector de la Universidad de Uniandes, doctora Corona Gómez, vicerrectora general, ingeniero Juan Zapata, ministro del Interior, general o delegado del señor comandante general de la policía, señor juez y querido amigo, autor el día de hoy que presentas la obra, doctor Patricio Secaira Durango, señor gobernador de la provincia de Tungurahua, autoridades nacionales y locales, académicos, invitados especiales, ciudadanas y ciudadanos. De manera especial, como presidente de la Corte Nacional, constituye un altísimo honor el estar en este acto. Por ello quiero saludar a la presidenta subrogante, la doctora Katy Muñoz, a los doctores Milton Velázquez, Fabián Racines, José Swin, Roberto Guzmán, Iván Larco, Mónica Heredia, Pablo Loaiza y Pati Ortiz, jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia y otros compañeros y compañeras de nuestra institución. Un altísimo honor nos haces, Patricio, al compartirnos este acto, esta satisfacción, porque se trata realmente de una obra importante y un aporte, no solo para la academia y para la universidad, un aporte para el país.
No quisimos privarnos de la oportunidad de estar presentes en este acto y de escuchar a Patricio, de escuchar a las autoridades de la universidad, a José Swin, que hizo la presentación de la obra. No queríamos y no podíamos privarnos de esta oportunidad. Dejamos cualquier otro evento y viajamos desde Quito hacia Ambato. El clima no estaba muy bueno, pero llegamos a la universidad y siento el clima de democracia y empiezo a percibir y a oler institucionalidad y empiezo a escuchar proclamas de libertad y de democracia, que es la verdadera razón por la que las abogadas, los abogados y los ciudadanos debemos luchar. Y también pude deleitarme porque pude escuchar las exposiciones de quienes me antecedieron en el uso de la palabra al discutir, al plantear la propuesta sustancial de Patricio Secaira sobre algo fundamental, algo que puede constituir en un cambio para el país, lo que tiene que ver con una nueva forma de entender el Estado, el Consejo de Estado. Qué bueno entonces que al entrar en un alma mater podamos sentir un clima diferente. Ya se ha hablado de la obra de Patricio, se ha presentado, y Patricio nos ha hecho una exposición de lo que es su planteamiento y de lo que es su obra. Nos ha hablado de varios aspectos de la democracia, de la institucionalidad, del Estado. Nos ha hablado incluso de aspectos pragmáticos que se viven en la cotidianidad de la institucionalidad y de la administración pública. Hasta nos hablaste de unas ternas, Patricio. No me toques ese vals, porque me mata. Ellos me lo negaban, como ellos nadie más. Y eso tiene que ver con lo que precisamente es la institucionalidad, es la democracia. Yo soy de quienes creo profundamente, esto es conceptual, esto no es partidario, esto no es personal, esto es conceptual. Yo creo y coincido en la división tripartita del Estado: legislativo, judicial, ejecutivo. Creo, en efecto, en la división de poderes del Estado, el principio fundamental de la igualdad ante la ley y la división de poderes del Estado. Aunque la lucha por la igualdad es dura, todos somos iguales, pero dicen que algunos son más iguales que otros. Y también parece ser que la lucha por conseguir la independencia de los poderes del Estado sigue aún vigente. Por ello, a mí me parece muy importante que reflexionemos en esta suerte de consejo con C, Patricio, porque es un concilio en el que quizá no hay un diálogo exteriorizado, pero todos los que estamos presentes estamos dialogando primero en nuestro fuero interno, en un soliloquio, y finalmente dialogando espiritualmente en este clima de democracia, de seguridad jurídica y de institucionalidad, para reflexionar sobre la importancia que tiene una propuesta de institucionalidad. En efecto, reflexionar sobre la estructura del poder del Estado. Por ejemplo, yo quiero destacar que en efecto, como decía José Swin, en la Constitución del 2008 se instituyeron algunos poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial, de participación ciudadana y control social, y electoral. Tenemos que pensar sobre la estructura del poder del Estado en el Ecuador, y debemos pensar y repensar sobre la posibilidad que nos plantea Patricio: un Consejo de Estado, una suerte de consejo consultivo, pero también con facultades jurisdiccionales. Y no debemos dejar de pensar en la estructura del Poder Judicial.
que precisamente lo fundamental, y por ello la importancia que hemos dado a este evento, y estamos juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia, es decir, la importancia que tiene el Poder Judicial independiente, pero no solamente como un principio reconocido en la Constitución y en los instrumentos internacionales, sino cómo hacerlo posible a través de repensar y replantear la estructura del propio Poder Judicial en el ámbito gubernativo y administrativo y en el ámbito de lo jurisdiccional. Patricio Sequeira hoy nos presenta no solamente una obra académica, nos presenta una propuesta para el país. Yo quiero saludar a Patricio Sequeira, quiero felicitarte, Patricio, y quiero decirte, como representante de la función judicial del Ecuador, junto a las compañeras y compañeros magistrados, que nos sentimos gratos por tu obra y por tu aporte, que nos enorgullece tener, como tantos otros compañeros de la Corte, académicos comprometidos, pero esta vez como Patricio, tu experiencia, tu sapiencia, tu calidad de ser humano, de jurista y de demócrata, que se evidencia en las páginas de tu libro y de tu obra. Y cuanto más que esta obra se presente en la querida Universidad Uniandes. Nos sentimos muy honrados, muy contentos, señor rector, señora vicerrectora, amigas y amigos de la Uniandes, que haya la oportunidad de presentar la obra de Patricio Sequeira en la universidad, en una universidad que además de la investigación, que además de la academia, tiene un compromiso con la sociedad y con el país. Y por ello, qué importante la presentación de la obra en esta querida universidad de la que somos parte. Que esta obra sea una reflexión sobre una propuesta para el país. Que sea no solo una obra académica, sino una propuesta que intitula hacia un modelo, que intitula hacia un modelo diferente. Y eso sea una suerte, Patricio, amigas, de poner una primera piedra el día de hoy, para debatirlo, para construirlo, para edificarlo por una sociedad mejor. Me ha impresionado una de tus conclusiones, decir que aunque proclama la Constitución en el artículo 1 que el Ecuador es un Estado constitucional, Patricio dice que no estamos en un Estado constitucional, sino en un Estado a partir del hiperpresidencialismo, en un Estado de régimen presidencial, en un Estado presidencialista. Yo recordaba cuando entró en vigencia la Constitución del año 2008, apenas había dado una somera revisión en principio, y yo decía que cuando uno lee lo que se entendía antes como la parte dogmática de la Constitución, la parte del reconocimiento de los derechos y de las garantías, es como deleitarse leyendo el Eclesiastés, Salmos, Sabiduría o Cantar de los Cantares. Pero la estructura del poder del Estado y su praxis es el Apocalipsis. Y entonces ello no permite hacer realidad los derechos constitucionales, que es la aspiración del ser humano. Nos da ganas de decirle a Juan Jacobo Rousseau que el contrato social tiene un vicio que nos puede provocar la nulidad. Y nos da ganas de volver justamente a los enciclopedistas, a los pensadores, forjadores de la Revolución Francesa, del Estado de Derecho y de la democracia, y decirles que nuevamente tenemos que replantearnos la necesidad de reconfigurar la democracia para los tiempos que vivimos. No me quiero extender más. Qué honor, una vez más, y qué grato estar en Ambato, en la Uniandes, en este
centro académico, la universidad, que implica la apertura del pensamiento, que implica la universalidad, que al entrar inmediatamente se nos entra en el alma el ecumenismo, el ser democráticos, abiertos, universales en el pensamiento y en la práctica. Qué honrados el estar con los compañeros de la Corte Nacional y con la Uniandes. Y qué grato el poder expresar estas palabras a ustedes y que sea una nueva oportunidad para renovar desde el Poder Judicial, desde la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, que represento, para construir institucionalidad, democracia, derecho, y hacerlo de forma seria, no solamente al administrar justicia, sino al proponer en el pensamiento y en la obra, para no incurrir en lo que uno de los Juanes de esta tierra sentenciaba, Juan Montalvo, cuando decía: sed novelistas, no noveleros; ser oradores, no pregoneros; sed jueces, no verdugos. Que entendamos la importancia de ser juez para la garantía de los derechos, que no seamos noveleros al importar simplemente instituciones jurídicas o políticas, y que cada vez que usemos la palabra para ser oradores, no seamos portales, sino porque nazca de la convicción de la democracia, del derecho, del humanismo y la ciudadanía para el bien del país. Señoras, señores. De esta manera estamos llegando al final del presente acto solemne de presentación de la obra Hacia un Consejo de Estado en el Ecuador, escrita por el doctor Patricio Secaira, docente de pregrado y posgrado de nuestra alma mater. Queremos agradecerle su presencia a nombre de nuestras principales autoridades, ingeniero Gustavo Álvarez, PhD, rector, y doctora Corona Gómez, PhD, vicerrectora general de Uniandes. Agradecemos a todas las distinguidas autoridades nacionales y locales que han estado junto a nosotros.